Sí, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con este segundo tema. En este marco, desde el programa interno de Protección Civil, ya el licenciado Raúl ya nos dio justamente un preámbulo y una información relevante en torno a este primer plan que compone el programa interno de Protección Civil. Y por mi parte yo voy a hablarles justamente de los dos planes restantes que conforman el programa interno de Protección Civil, que tienen que ver con el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Rosario Hernández. Estoy en la Escuela Nacional de Protección Civil. Estamos en la Subdirección de Acreditación y Certificación. Y pues como parte de las actividades, pues estamos inmiscuidos en estos temas que llevan, y en particular con el tema del programa interno de Protección Civil, el cual siempre en términos de capacitación es el más, ha sido el de, siempre es de los más taquilleros, ¿no? Voy a hablarles sobre estos dos planes que contempla, o estos últimos dos planes que contempla el programa interno de Protección Civil. Y vamos a comenzar un poco para hacer el recuento de lo que en ese sentido el licenciado Raúl ya nos había mencionado. Vamos a estar hablando aquí sobre este primer plan que ya nos hizo favor el licenciado Raúl, el plan operativo. Aquí ya vamos a estar ubicando estos tres subprogramas que ya también nos hizo favor de estar comentando el licenciado Raúl: el de prevención, el de auxilio, el de recuperación. Y por mi parte, justamente voy a hablarles sobre este plan de contingencias, que es, digamos, el segundo plan que contempla este programa interno. Y en un tercer momento, el plan de continuidad de operaciones. Estamos hablando sobre, desde la parte normativa a nivel federal, artículo 76 del reglamento de la Ley General, y aquí nos establecen justamente los componentes, los elementos que contempla este segundo plan, que es el plan de contingencias. En este plan vamos a estar abordando, y se están abordando justamente lo que se conoce como la evaluación inicial del riesgo de cada puesto de trabajo. Esto, recordemos, en cada dependencia que o inmueble que se esté ahí llevando a cabo ese programa interno. Tenemos también lo que se conoce como la valoración del riesgo. Esta valoración del riesgo, y esto va ligado a la última pregunta que por ahí estuvieron manifestando, tiene que ver con ciertos métodos, ciertas metodologías que se implementan para poder hacer esta valoración del riesgo, y a partir de ello justamente estar determinando pues estas medidas de acción, de autoprotección, que en ese sentido se tienen que enlistar para, digamos, mitigar, reducir los riesgos que en este caso se presenten en el inmueble, ¿no? Esos riesgos internos por cada puesto de trabajo que se esté llevando a cabo en una dependencia. Y por último tenemos lo que se conoce como una parte de la difusión, la socialización, que en este caso es dar a conocer, digamos, a todos el personal de una dependencia, de un inmueble, este plan de contingencias. Y esto obviamente para que cada uno de ellos conozcan, pues digamos, los riesgos a lo que en ese sentido se enfrentan y la manera en cómo podían estar llevando a cabo esa situación o esa situación de contingencia que se llegue a presentar, ¿no? Básicamente esos son los aspectos que contempla este plan de contingencias. Y vamos a empezar justamente por pues una definición de lo que significa este plan de contingencias, ¿no? Nos indican, bueno, es un conjunto de procedimientos, estos de carácter operativo, ¿no? Destinados para dar una respuesta específica. Esto conforman los recursos disponibles, que en este caso cuente nuestro inmueble o nuestra propia dependencia, ¿no? En ese sentido, el propósito es optimizar los recursos disponibles, humanos, materiales, ¿no? Así como garantizar lo que se conoce como una intervención inmediata, ¿no? Una evacuación en caso de que sea necesario, y esto ya depende justamente a ese riesgo que se esté identificando en el inmueble, ¿no? Esto, bueno, si bien decimos que es un programa operativo,
no, meramente es reactivo. Sin embargo, y eso es muy importante recalcarlo, es un programa que se tiene que llevar a cabo de manera preventiva, ¿no? Como en su momento todo el programa interno es un documento preventivo. Entonces, el plan de contingencia, si bien atiende una situación reactiva, lo importante sí es llevar a cabo una planeación para poder, digamos, operar este plan de contingencias, ¿no? Es reactivo, pero sí hay que planear. Aquí, bueno, vamos a ver justamente esta parte de cómo identificar los riesgos como parte del primer componente de este plan de contingencias, es identificar justamente el peligro por cada puesto de trabajo, ¿no? Me dicen que no se ve la presentación, no sé si... Es el problema de su sistema, que pierdan y vuelvan a entrar al... Sí, ya están comentando aquí, sí se está viendo la presentación. Quizás aquellos que no visualizan ya es problema, digamos, de sus propios equipos de cómputo. Entonces, pero bueno, se ve en general, entonces voy a continuar. Vamos a ver justamente este primer punto que tiene que ver con la identificación de los peligros por cada puesto de trabajo, cómo se estipula en este primer apartado que se debe de documentar en este plan de contingencias. Aquí, bueno, podemos encontrar una serie de sectores, en este caso, cada uno de estos, y de acuerdo a sus características, a sus propias actividades, pues van a estarse generando ciertas actividades que conllevan justamente un riesgo en particular, ¿no? Aquí estamos visualizando de manera gráfica, en el caso del sector químico, podemos encontrar una serie de actividades que en este caso involucran el manejo de sustancias tóxicas que tienen distintas características de peligrosidad. Y en ese sentido, pues es importante identificar este tipo de riesgos que se puedan llevar a cabo en un sector, digamos, como es el caso del sector químico, ¿no? Tenemos otro, bueno, la parte del sector eléctrico, que también aquí maneja ciertas funciones, ciertas materiales que también implican, digamos, un riesgo para cada uno de sus trabajadores. Y en ese sentido, digamos, sí es importante identificar cada uno de esos riesgos por puesto de trabajo, ¿no? El sector educativo, que también tiene sus propias particularidades, sus propias dinámicas, y también, digamos, es importante estar identificando qué acciones, qué actividades podrían conllevar a un peligro. También tenemos por aquí el sector salud, que en su momento también comentaba el licenciado Raúl, que se alimenta de lo que es el programa Hospital Seguro, pero también, digamos, es importante señalar que en un inmueble con una característica muy específica, bueno, todos tienen unas características específicas, pero el sector salud, digamos, pues también se alimenta de otro tipo de programas, como es el caso del Hospital Seguro, ¿no? Ese tipo, digamos, de láminas o estas imágenes pretenden, pues, ilustrar, ¿no?, la forma en la cual existe una diversidad de actividades por sector, y que estos a su vez se tendrían que estar, digamos, enlistando estas funciones para que en función de ello se pueda determinar en cada una de ellas los riesgos que se estarían, digamos, llevando a cabo. Esto, bueno, pues es parte de esta evaluación inicial del riesgo de cada puesto de trabajo, y es lo que hemos estado, digamos, estipulando este plan de contingencias desde la ley federal, desde el reglamento de la Ley General de Protección Civil, ¿no? ¿Para qué identificar estos riesgos de cada puesto de trabajo? Pues es básicamente para poder, y en base justamente a los riesgos también internos, incluso externos que se puedan dar en el inmueble, para poder justamente llevar a cabo medidas de autoprotección, ¿no? Decíamos que también aquí, para llevar a cabo esta evaluación de riesgos, también existe una serie de métodos, metodologías. El reglamento de la Ley General no nos estipula, digamos, qué tipo de metodologías se debería de emplear. Existe una diversidad de ellas. Ahora no recuerdo, hay por ahí otras, digamos, unas pueden ser más socorrentes que otras, pero lo importante al momento de llevar a cabo este proceso o esta evaluación inicial de cada puesto de trabajo, sí es importante argumentar, digamos, qué metodología, y a partir de esta metodología,
qué métodos, qué técnicas se están empleando para llevar a cabo esta evaluación inicial, ¿no? Voy a presentarles, digamos, es una matriz, digamos, a manera de ejemplo, es un ejemplo de cómo podemos llevar a cabo esta evaluación inicial por puesto de trabajo. Digamos, es sencilla, no pertenece a alguna metodología en particular, pero es quizás para poder ilustrar, digamos, en un primer momento cómo podríamos llevar a cabo esta evaluación de riesgos por cada puesto de trabajo, ¿no? Básicamente, pues bueno, y bueno, y aquí también es importante señalar que este tipo digamos, de medidas se tendrían que llevar a cabo digamos, en coordinación también con las unidades de higiene, ¿no? Y seguridad laboral, que en este caso también se tendrían que estar contemplando, incluso las mismas normatividades que mencionaba el licenciado Raúl en torno a ese tipo de campos de higiene y seguridad, se tendrían que estar contemplando. Aquí, bueno, vamos, ya les decía yo, es una matriz sencilla para poder, digamos, exponer y ver de qué forma podemos llevar a cabo esta valoración de riesgo. Básicamente hay que empezar, digamos, señalando el puesto. Aquí, digamos, es importante ver o identificar puestos, no personas, digamos, es el puesto, definir, describir qué hace, digamos, este puesto. En ese sentido, ponemos aquí, por ejemplo, el supervisor, realiza, en este caso, es un supervisor de la industria química. Esta persona realiza análisis fisioquímicos, ¿no? Microbiológicos, de productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, y lleva a cabo justamente reactivos y utilizando materiales químicos, calibra los equipos e instrumentos de laboratorio y prepara lo que son los informes de resultados de análisis químicos, ¿no? Entonces, básicamente, eso es la descripción de su función de este personaje. Vamos a ver aquí que la locación física es importante colocar, digamos, de manera, digamos, específica en qué oficina se encuentra, incluso, si es posible, también dar este tipo de datos en términos de el ala oriente, el ala poniente, ¿no? Y eso es importante, digamos, para la parte de la ubicación física de ese puesto, ¿no? El desglose de actividades diarias a describir, también se realiza aquí, digamos, una descripción de lo que hace de forma cotidiana, ¿no? En este sentido, pues bueno, es una actividad rutinaria, es un riesgo interno, los riesgos internos que en este caso conllevan ese puesto, pues puede ser desde la contaminación, fugas, quemaduras, intoxicaciones, ¿no? El nivel de riesgos, y esto ya se va a empezar a cuantificar, digamos, en términos de la frecuencia que se puede dar, y esto ya también se determina a partir si es semanal, si es mensual, si es trimestral, cuatrimestral, bimestral, etcétera. Y aquí se van contabilizando, digamos, el número de riesgos que ya se identificaron, de con qué frecuencia se están presentando para este puesto en particular, ¿no? Y posteriormente, bueno, los riesgos externos, que también, digamos, son estos riesgos que dentro del inmueble, o los riesgos que circulan o si están, digamos, expuestos al inmueble, y tiene que ver con, digamos, los incendios, quizás igual los sismos, que también puede ser un riesgo propio de la ubicación del inmueble, las fugas, inundaciones, malversaciones. Digamos, también es importante hacer y presentar dentro de esta matriz este tipo de riesgos externos que se puedan encontrar, ¿no? Aquí vamos a encontrar otra actividad, vamos a encontrar que también es una actividad rutinaria, también podemos encontrar riesgos internos, que en este caso también pueden ser contaminación, fugas, quemaduras, incendios, y la frecuencia, que también decíamos yo, se refiere a un dato cuantitativo. Y aquí vamos a ir definiendo justamente estos niveles de riesgo, ¿no? Digamos, es un pues, ejemplo sencillo sobre la forma en la cual hemos se ha documentado cómo se lleva a cabo esta valoración del riesgo, ¿no? Aquí, bueno, ya decíamos yo, para llevar a cabo este primer paso, en que es un listado de estas actividades, ¿no? Para preparar justamente ese listado y agruparlas, si se pueden agrupar incluso por tipo de actividad, es decir, una actividad administrativa, una actividad operativa, una actividad incluso de carácter, bueno, la administrativa puede ser presupuestal, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de categorías también, al igual que las metodologías o los métodos que se pueden emplear, digamos, también está
no está especificada, entonces digamos que esa parte también se puede llevar a cabo de forma, sigue una metodología o un método en particular, ¿no? Hay una identificación de estos peligros, ya es lo que habíamos visto en la matriz, y posteriormente hay una valoración del riesgo. Aquí es donde justamente entra estas metodologías que pueden catalogar, que pueden poner, que pueden anunciar, digamos, de qué forma estar determinando estos riesgos a partir quizás de la severidad, la probabilidad de que ocurra ese riesgo, se pueden hacer, digamos, este tipo de matrices, ¿no? Entonces, el propósito no es, digamos, darles una metodología, un método, sino lo importante, digamos, es que tengamos en cuenta este primer apartado, ¿no? Hay que hacer una evaluación inicial por cada puesto de trabajo. Y esto lo decíamos, ¿para qué? Para poder llevar a cabo o dictar estas medidas de acción, de autoprotección, que en este caso deberían de adoptar, digamos, el personal. Y esto, en ese sentido, es importante que lo que mencionaba, esto va, digamos, se realiza de forma conjunta o este plan de contingencia se lleva a cabo en conjunto con los comités, ¿no?, de seguridad y higiene, ¿no?, que en este caso se puedan implementar en cada una de las dependencias, ¿no? Entonces, estas medidas de acción y protección básicamente nos van a arrojar ciertos protocolos específicos, normas de actuación, que en este caso pues permitirían mitigar para cada uno de los trabajadores el riesgo al que está expuesto su función, o en este caso, bueno, el puesto de trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Y aquí decíamos que es importante mantener informado al personal de estos riesgos específicos, ¿no?, de los puestos, sus causas, las medidas y las acciones preventivas que en este caso deberían de adoptar para su autoprotección, ¿no? Aquí, bueno, en ese sentido se recomienda elaborar lo que se conoce como un documento personalizado, esto que pues, pueda ser de fácil consulta, para poder, digamos, implementar, en este caso, cursos de inducción donde se especifiquen medidas de seguridad, no solo del entorno, sino también, obviamente, en la parte de estos riesgos a los que están expuestos, ¿no? También incluso información que tiene que ver con la seguridad física, de comunicaciones conductuales, entre otros temas, ¿no? Entonces, como todo programa, es importante siempre estar difundiendo en qué consiste, porque efectivamente en ese sentido, pues los que se encuentran en el inmueble finalmente se apropian de esa información, le adquieren un significado y en ese sentido, pues digamos, se sienten comprometidos, se sienten integrados a esos tipos de planes de protección civil, como es el caso de los planes de contingencias, ¿no? Pero la parte de difusión y socialización es un paso, digamos, crucial, importante para ser conscientes al personal que conforma un inmueble sobre los riesgos a los que está expuesto. Entonces, en ese sentido digamos, es parte también es el último componente de este programa, de este plan de contingencias, que tiene que ver con la parte de la capacitación incluso, ¿no? Y la difusión de estas medidas de autoprotección. Bueno, hasta aquí, esta parte tiene que ver, digamos, desde la parte federal, desde el reglamento de la ley general y su reglamento, el artículo 76. Me dio la tarea justamente, y ya también el licenciado Raúl mencionaba, digamos, que esta importancia que también hay que voltear a ver en torno a la legislación local, a las leyes estatales de protección civil, en la cual también hay ciertas, digamos, diferencias o complementos, más que diferencias, complementos en torno, digamos, al tema del programa interno de protección civil. En particular, para el plan de contingencias, hemos encontrado por ahí que sí ha habido unos elementos que se integran o que integran y que contemplan estas leyes estatales. Y vamos a comentar algunas de ellas, que son, digamos, las siguientes, ¿no? En general, digamos, algunas leyes estatales justamente definen un plan de contingencias
como el documento que en este caso recoge, digamos, diferentes hipótesis de emergencias, los planes de actuación para cada una de ellas y las condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Esto, digamos, responde a un peligro, a un fenómeno en particular, que en este caso son incendios, sismos, explosiones que se puedan dar, digamos, dentro del inmueble, y en ese sentido implementa, digamos, este plan de contingencias, ¿no? Los puntos, digamos, coincidentes, pues obviamente es que debe de brindar de forma sencilla, ¿no? A una respuesta a cualquier situación de emergencias. Debe ser conocido por el personal, como es lo que ya habíamos comentado. Se deben realizar también simulacros parciales o totales de manera periódica. Y esto también se aplica, digamos, ya habíamos visto con el plan operativo de la Unidad Interna de Protección Civil, en la parte de los simulacros. El plan de contingencias también, digamos, por su alcance, por el propósito que tiene, también debe, digamos, de implementarse y deben de hacerse simulacros específicos para este plan. Y vamos a ver que también para el plan de continuidad de operaciones también, digamos, tendrían que estarse implementando simulacros especiales para este tipo de planes, de programas, perdón. Entonces, aquí sí es importante, digamos, señalar que sí hay que hacer simulacros por cada uno de los planes que conforme incluso el programa interno e incluso también de forma global, ¿no? Para que se activen estos 3 planes que conforma el programa interno. También debe ser actualizado y adaptado de forma continua, ¿no? Esto es incorporando los cambios y modificaciones que se produzcan esto con el tiempo. En ese sentido puede haber que se haya cambiado las instalaciones o el cambio incluso en el personal, ¿no? Entonces, bueno, son estos los puntos que hemos, digamos, encontrado con la parte de las leyes, digamos, estatales, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos protocolos que en ese sentido se deben considerar. Y esto también en la parte de los reglamentos o las leyes estatales. Hay una asignación de responsabilidades para cada uno de los integrantes de la unidad interna. Hay un plan de alertamiento en ese sentido, planes de evacuación o repliegue, procedimientos para el aviso a cuerpos externos de emergencia. Eso también contempla estos protocolos, el traslado de personas lesionadas a hospitales, control sobre la población para mantener el orden de la zona de planeación, y restablecer dentro de lo posible los servicios esenciales para el funcionamiento del área afectada, ¿no? Y que esto ya nos está sonando a lo que es un plan de continuidad de operaciones. Entonces, estas son las variantes que hemos encontrado en algunas leyes estatales. Por mencionar, bueno, tenemos justamente los términos de referencia para la elaboración de programas internos, en este caso dictada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Y aquí es donde está, digamos, el plan de contingencias se define como un instrumento preventivo, ¿no? También esa es, digamos, una característica que digamos, coincide con el reglamento, ¿no? A partir del diagnóstico en la materia, en el que se determinan las acciones y los responsables de ejecutarlas. En este caso ya habíamos visto por medio de las brigadas de la unidad interna, a partir de la eminencia presencia de diferentes fenómenos sobre la vida, bienes y entorno de la población, ¿no? Entonces, esto, digamos, es los términos de referencia que también mencionaba el licenciado Raúl, también se deben de contemplar ya dentro de los escalas, digamos, a nivel local, a nivel estatal, para poder, digamos, conocer cómo elaborar justamente o qué elementos se deben de considerar al momento de estar elaborando este tipo de programas internos de protección civil, como es el mismo caso del plan de contingencias. Bueno, hasta aquí, digamos, también por ahí teníamos el caso de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. También ellos tienen sus guías, y estos, decíamos, son documentos que también es importante que los estén retomando para poder llevar a cabo este desglose de los programas internos de protección civil. Bien. Bueno, hasta aquí, digamos, es el segundo plan que conforma este programa interno de protección civil, el plan de contingencias, y vamos a dar pie a lo que es el plan de continuidad de operaciones, que digamos, es el tercero y último plan que conforma
este programa interno de protección civil. Y para ello vamos a comenzar, pues digamos, por ahí compartimos una pequeña lectura donde se habla, digamos, sobre este concepto o la parte histórica de cómo se ha ido usando, digamos, el concepto de continuidad de operaciones. Y por ahí vamos a encontrar algunos datos que tienen que ver, digamos, con el desarrollo, en este caso, o la parte de los conflictos bélicos que se han dado a lo largo de los últimos siglos, ¿no? En este caso, pues desde la Primera Guerra Mundial quizás ya se empezaron a ver ahí, en el caso de Inglaterra, algunas estrategias que se implementaron justamente para dar respuesta o al momento de dar respuesta a la posibilidad de ser atacados por el aire, pues se vio ya en este caso por parte del gobierno inglés la necesidad de implementar acciones para poder, uno, salvaguardar a la población y desde luego para poder, digamos, continuar con ciertas acciones que en este caso y en ese momento consideraron, digamos, importantes, ¿no? También tenemos por ahí marcado como, en este caso, la Guerra Fría, ¿no? En este caso, ante la amenaza latente, ¿no?, de un ataque nuclear, pues también se empezó a ver los esfuerzos justamente por construir ya lo que empezaba a hacerse este concepto de continuidad de operaciones de gobierno, ¿no? Vamos a encontrar ya por demás, poco más adelante, la década de los 50, los 60, justamente, ¿no? Si bien, digamos, el debate adquiere mayor importancia ante la posibilidad de una guerra, un ataque nuclear, principalmente la preocupación era garantizar justamente la permanencia de la institución, en este caso de gobierno, mantener el liderazgo político y constitucional a pesar de la catástrofe que en este caso estaba llevándose a cabo en estas décadas. Y digamos ya en este último siglo, pues obviamente la discusión ya no solamente digamos, y la importancia, ¿no?, de contar con una estrategia de continuidad del gobierno, se centra en cómo preservar, digamos, estos liderazgos, ¿no?, que permitan justamente garantizar, que permitan dotar a la población de ciertos servicios, en este caso esenciales de gobierno, ¿no? Entonces, digamos, es un recorrido, pues los que tuvieron la oportunidad de revisar esta lectura, pues nos da, digamos, pautas para conocer, digamos, cómo desde estas situaciones bélicas que se han presentado a lo largo de varios momentos en el mundo, ha conllevado que no solamente, se estén viendo de esa situación bélica, sino también ya contemplar otro tipo de sucesos que pueden interrumpir las actividades, digamos, de las dependencias, y que tiene que ver ya propiamente con los fenómenos perturbadores de carácter natural, como el caso, por ejemplo, de los sismos, ¿no? El caso de algún otro evento que en ese sentido pues, pueda estar interrumpiendo la actividad, ¿no? Eso luego de carácter antropogénico. También en la lectura se mencionan algunos de estos ya fenómenos de carácter antropogénico, como en el caso, por ejemplo, cuando llevó a cabo, digamos, la influenza. Entonces también ahí, digamos, ya se empiezan a ver este tipo de preocupaciones que no solamente se originaron de estas situaciones bélicas, sino también qué ocurre con las dependencias cuando una situación o derivado de una situación de emergencia interrumpida por un fenómeno de carácter natural o antropogénico, digamos, se ven ahí interrumpidos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una lectura que creo que nos da una visión ahí, los que tengan oportunidad, puedan consultarla. Aquí, bueno, vamos a ver algunos otros antecedentes, digamos, ya dimos una parte sobre el uso histórico del concepto de plan de continuidad. Vamos a continuar justamente con algunos antecedentes que también nos marca esta lectura. Se refiere, digamos, a dos modelos, que en este caso se pueden estar ahí y los visualizamos en esta diapositiva. Uno que tiene que ver con el plan de continuidad de negocios. Digamos, en ese sentido es un plan de emergencia cuyo propósito es mantener la funcionalidad de una organización, esto a un nivel mínimo, aceptable durante una contingencia. Esto tiene que ver más justamente con el tipo de productos y servicios que se puedan ofrecer. Y por otro lado también tenemos, y que va de la mano con esta idea de plan de continuidad de gobierno, que es justamente asegurar la vigencia del gobierno legítimamente constituido, ¿no? Esto es, digamos, mantener el trabajo de las dependencias,
públicas, ¿no? Para proteger justamente el interés de la sociedad y con ello dar continuidad no solamente a la forma de gobierno, sino también justamente a la prestación que en este caso, pues digamos, se dote, como es el caso de la seguridad y el desarrollo, ¿no? Este tipo de, o estos dos modelos, básicamente también, y de acuerdo con la lectura que también estuvimos ahí compartiéndoles, básicamente va digamos, tres momentos, que es el plan de continuidad, el cual justamente permite que haya una continuidad de gobierno, y a su vez un tercer concepto que tiene que ver con la continuidad de desarrollo, ¿no? Entonces es importante, digamos, comprender y englobar, digamos, el plan de continuidad de operaciones como en estos tres conceptos que permiten, por un lado, tener una continuidad de gobierno, es decir, que la población justamente confíe, ¿no?, en sus instituciones, y con ello justamente pues que haya una situación, digamos, de seguridad en torno al bienestar que está prestando, digamos, el gobierno, para que esta continuidad o estos servicios que se lleven a cabo a la población pues se presten, ¿no? Y pues luego también va encadenado con la parte de la continuidad de desarrollo, que finalmente tiene una idea, pues digamos, de carácter económico, que permite que justamente en tanto que haya una continuidad de estos servicios críticos, una continuidad de gobierno, permita que de manera conjunta se logre un desarrollo, digamos, para la población y para un país en particular, ¿no? Entonces también esos son otros tres, digamos, niveles conceptuales, como lo llama la autora, en el cual podemos estar, digamos, englobando estos planes de continuidad. Vamos a continuar. Bueno, vamos a definir justamente lo que es un plan de continuidad de operaciones. Vamos a ver que es un conjunto de recursos, en este caso también de actividades, procedimientos, información que se resguarda con el propósito de que sean utilizados en caso de que ocurra alguna emergencia o desastre, ¿no? Identifica los diversos eventos, riesgos que podrían impactar, en este caso, a la continuidad de operaciones, así como sus repercusiones, en este caso que pueden ser de tipo financiera, humana, de reputación, entre otras. El propósito de un plan de continuidad de operaciones es garantizar que las dependencias, las organizaciones del sector privado y social, eso es importante recalcarlo, garantizan las funciones mínimas, en este caso esenciales de operación, ante futuros incidentes provocados por un desastre o emergencia, y puedan poner en peligro su funcionamiento a corto y a largo plazo, ¿no? Digamos, al momento de llevar a cabo este tipo de planes, pues ofrecemos lo que es protección, seguridad, hay una continuidad de gobernabilidad, que es lo que mencionábamos, hay una continuidad de servicios, hay un resguardo de los recursos, se llevan a cabo, pues, digamos, las operaciones administrativas, hay una infraestructura crítica en este sentido, hay una identificación de esta, y pues hay una operación, en este caso, de lo que se conocen también como procesos de soporte, que son las operaciones bursátiles, ¿no? Toda esta parte económica que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, es importante justamente llevar a cabo este tipo de planes de contingencia, porque permiten garantizar la continuidad de estos aspectos que mencioné. ¿Qué considera un plan de continuidad de operaciones? Pues básicamente, al momento o el propósito, uno de los propósitos esenciales de estos planes de continuidad de operaciones es desarrollar, digamos, estrategias, acciones, ¿no?, que permitan dar continuidad a estos procesos críticos en caso de presentarse cualquier situación de emergencia, desastre o cualquier evento que ponga en riesgo la continuidad, ¿no? También identifica o considera la identificación de los recursos básicos, es decir, digamos, los recursos elementales necesarios que pueden ser de carácter material, humanos, recursos humanos, tecnológicos, entre otros, para no interrumpir estos procesos críticos que en ese sentido lleve a cabo una dependencia o una organización, ¿no? Esto en un contexto de emergencia, ¿no? Acciones de mejora continua para el plan de continuidad de operaciones, tal como una programación adecuada, ya decíamos, la parte de los simulacros, la precisión del plan de continuidad de operaciones, que también, digamos, se debe de llevar a cabo de manera permanente. Bien,
vamos a retomar, bueno, justamente este artículo 76 del reglamento menciona, digamos, qué componentes contempla este plan de continuidad de operaciones. Básicamente, vamos a encontrar esta serie de aspectos que se deben de documentar también en ese tipo de plan de plan de continuidad. Vamos a encontrar justamente, bueno, debe haber un fundamento legal. En este caso puede ser, digamos, la parte para dependencias federales, en este caso los referentes con la ley general, su reglamento, y para el caso, bueno, también de los locales, también es importante estar contemplando sus propias leyes a nivel estatal, en materia de protección civil, ¿no? Hay que definir un propósito. También se debe de contemplar lo que se conoce como las funciones críticas o esenciales, la parte de las sedes alternas, la sucesión línea de sucesión, o también como lo que se conoce cadena de mando. También tenemos por ahí los recursos humanos, dependencias e interdependencias, los requerimientos mínimos, la interoperabilidad de las comunicaciones, también lo que se conoce como la protección y respaldo de la información, bases de datos, y por último lo que es la activación del plan. Esos son los componentes. Voy a abordar algunos de ellos, no van a ser todos, entonces vamos a detenernos en algunos de estos componentes que nos está marcando desde este reglamento lo que debe de contener este plan de contingencias, perdón, el plan de continuidad de operaciones. Aquí, bueno, es importante de entrada identificar el tipo de amenazas que en este caso pueda representar o puedan tener nuestras organizaciones o dependencias, ¿no? Para en función de ello justamente definir las acciones de prevención que permitan en este caso implementar la efectividad de nuestros planes y a su vez reducir la vulnerabilidad, ¿no? También esta es una matriz, también para esto existen también ciertas metodologías. Vamos, digamos, a manera de ejemplo, encontrarnos con este tipo de matrices que permiten dotarnos sobre, digamos, este tipo de amenazas, ¿no? Que nos puede, digamos, estar impactando en la interrupción de las funciones de una dependencia en particular, ¿no? Aquí, a manera de ejemplo, podemos encontrar, pues, una amenaza, pueden ser las manifestaciones, los sismos, ¿no? La pérdida de base de datos. Vamos a ver aquí, digamos, las vulnerabilidades. Digamos, en este caso, identificamos que para el caso de las manifestaciones, en caso de que se presente, pues no existen puertas de entrada alternas, ¿no? El caso de los sismos, pues no contamos con sistemas de alerta que nos permitan, digamos, o señalizaciones son más seguras, que nos permitan, digamos, dotar al personal sobre este tipo de situaciones. Pérdida de base de datos, ¿no? No hay copias en este caso de la información crítica que en este caso tenga la dependencia, y en función de eso pues vamos a ir determinando la probabilidad, el impacto y finalmente el riesgo, ¿no? Decía yo, este es un ejemplo de cómo podemos llevar a cabo el cruce de ese tipo de categorías para ir determinándolo, ¿no? Aquí tenemos para el caso de las manifestaciones, pues bueno, la probabilidad puede ser alta de que se presente, el impacto, al igual que el riesgo. En los sismos, medio, alto, en este caso por la parte de impacto, y el riesgo, pues bueno, vamos a catalogarlo como medio, ¿no? El caso de pérdidas de base de datos, vamos a considerar que la probabilidad puede ser baja, el impacto medio, y el riesgo es por tanto bajo, ¿no? Y para ello también vamos a estar llevando a cabo, o una vez que identifiquemos este cruce de información, pues vamos a estar llevando a cabo las acciones que de manera preventiva se puedan estar implementando, analizar la viabilidad de abrir puertas secundarias en el edificio para el caso de la primera amenaza. La segunda, pues instalar lo que son sistemas de alerta temprana, señalización. Y en el caso de pérdidas de base de datos, pues bueno, hay que estar llevando a cabo, pues, como medida preventiva, el respaldo de información en lo que son los discos por medio de algún otro dispositivo, que pueden ser los discos duros, ¿no? Este análisis de procesos también es importante hacer justamente ubicar o enlistar estos procesos que se llevan a cabo en nuestras dependencias, las principales actividades, la frecuencia con la que se llevan esas actividades,
en este caso también el responsable, ¿no? Su cargo de quien lleva a cabo ese proceso. Y en función de esto, justamente, vamos a ir viendo, digamos, la criticidad que tiene ese proceso o qué tan vital es ese proceso para la dependencia, ¿no? Este tipo de, digamos, de análisis debe ser, digamos, llevado a cabo o deben de participar en él, pues las personas que en este caso, digamos, conozcan la dependencia, que tengan, pues, digamos, conocimiento amplio sobre la visión, la misión de esa dependencia, y en función de eso, digamos, sería la persona más acorde para llevar ese tipo de, digamos, de análisis de procesos que se llevan a cabo en cada una de las dependencias que pueden conformar la administración federal o bien, digamos, la parte privada o local. Esta parte de análisis de procesos es, digamos, la parte crucial de todo plan de continuidad de operaciones, ¿no? Ya decíamos, vamos a obtener un listado de procesos. Se pueden clasificar este tipo de procesos por un proceso estratégico, operativo, de soporte, y en función de eso analizar, digamos, o determinar la criticidad de ese proceso, ¿no? Y en función de eso, pues también estar viendo ahí de qué manera este tipo de procesos se pueden estar enlazando con otro tipo digamos, de procesos que llevan a cabo otras dependencias para, digamos, soportar el proceso mismo que lleva la dependencia. Entonces, eso es lo que se conoce como la parte de interdependencias, ¿no? Decía yo, esta parte del análisis no es un proceso, digamos, tampoco sencillo. Si bien existen también metodologías, lo que voy a mostrarles, digamos, son algunos criterios que pueden definir o nos puede ayudar para identificar lo que es un proceso crítico, ¿no? En un primer momento, bueno, un proceso crítico define a la organización, ¿no? Forma parte de su visión, su misión, y en ese sentido, digamos, es un criterio que debemos estar considerando, ¿no? También como segundo momento es que ofrecen servicios vitales, en este caso a la comunidad, a la población, o incluso a otra institución o dependencia, ¿no? Que decíamos es ahí donde se puede llevar a cabo esta parte de la interdependencia, ¿no? De la cual son proveedores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de servicios vitales son? Pues bueno, la parte de combustibles, energía eléctrica, el agua potable, el abasto de alimentos, la salud, y que desde luego, evidentemente, estamos transitando saliendo de una pandemia a nivel mundial, por eso es pandemia, y en ese sentido nos damos cuenta y vivimos, ¿no? De forma reiterada justamente qué tipo de servicios en ese sentido no se tuvieron que interrumpir durante la pandemia, ¿no? El sector salud quizás fue el sector vital que estuvo prácticamente sin interrupción de actividades, ¿no? Bueno, entonces digamos como segundo criterio, pues es que ofrece servicios vitales. Un tercer criterio es que ejercen acciones o funciones de autoridad, en este caso, autorizaciones, permisos, licencias, suspensión de garantías individuales. En caso, por ejemplo, de la parte legislativa, digamos, tiene que ver con ese tipo de funciones de autoridad. Un cuarto criterio es que mantienen la seguridad y el bienestar de la población, en este caso, y bueno, la población en general, y tiene que ver justamente con los respondientes, ¿no? Fuerzas Armadas, en este caso Sedena, CEMAR, por ejemplo, el caso de la Administración Pública Federal, la parte de policía, servicios médicos también, una vez más, se aparece aquí la parte de servicios médicos, hospitales, bomberos, digamos, son parte de estos servicios o son parte de estos procesos o estos servicios que ofrecen, digamos, estos elementos de seguridad y bienestar a la población. Y por último, también podemos encontrar aquí la base productiva, en este caso los que ofrecen pues estos ciertos servicios, el caso de materias primas, transporte de mercancías, servicios financieros, que es, digamos, propiamente un proceso de apoyo, la parte financiera, y estos, digamos, son algunos criterios que nos podrían estar, pues, apoyando para definir un proceso crítico, ¿no? Más allá de las metodologías que, insisto, pueden variar y pueden, digamos, variar en torno a cómo definir un proceso crítico, al menos estas son las características que puedo yo mencionar en torno a identificar un proceso crítico en una dependencia. Bien, bueno, aquí ya también vamos a ir viendo que ya tenemos nuestro listado de estos procesos, los cuales pueden ser críticos, vamos a determinar su criticidad a partir justamente de estos datos que ya tenemos en esta matriz. Tenemos un listado de procesos,
la actividad principal que lleva a cabo, la frecuencia que se lleva a cabo, el responsable de esa función y, digamos, el tipo, que ya decíamos puede ser un proceso de soporte, en este caso la PS, el PO, que es un proceso operativo, y un PE, que es un proceso, digamos, estratégico. A partir, digamos, de este tipo de información, pues podemos ir justamente definiendo la criticidad de este proceso, ¿no? Para el caso de la nómina del personal, a manera de ejemplo, digamos, es un proceso no crítico, mantenimiento correctivo a productos, determinamos que es un proceso crítico para uso de dependencia, y esto, insisto, va en función de la misión o la función que tenga la dependencia en torno, digamos, a la respuesta a la población. Vamos a ver también por aquí uno de los componentes de estos planes de continuidad y tiene que ver, digamos, con una cuestión con lo que se conoce como la líder de continuidad o la línea de sucesión. ¿Cómo determinar, digamos, esta línea de sucesión? Esta probablemente, y en la mayoría, digamos, de las dependencias públicas, esta se determina por lo que es la jerarquía del propio organigrama, que en este caso está, digamos, ya estipulado, ¿no? Y en ese sentido, digamos, pues se puede determinar esa línea de sucesión, que al final, digamos, tiene que ver con los que van a tomar, digamos, las decisiones dentro de estos planes de continuidad de operaciones, ¿no? En caso, digamos, de no llevar a cabo o de no seguir este organigrama propio, ¿no? Que digamos que ya está marcado en las dependencias, sí es importante que esta línea de sucesión se lleve a cabo, digamos, digamos con el soporte documental legal, que en este caso faculte a estas personas que van a estar llevando a cabo este tipo de, o esta línea de sucesión, como se le conoce, ¿no? Para implementar una línea de sucesión o líder de continuidad, sí es importante tomar en cuenta algunas consideraciones, como las que se están mostrando aquí. Una de ellas, sí, hay que comunicar, en este caso, tanto al interior como al exterior de la organización, cómo se va a llevar a cabo esta línea de sucesión, ¿no? O sea, la organización, que en ese sentido se lleve a cabo, ¿no? También hay que comunicar, digamos, el periodo operacional, en este caso tiene que ver con digamos, el tiempo que digamos, se lleva a cabo esta línea, si son por horas, por días, si es ilimitado, los motivos, ¿no? En este caso, por los que se aplica la sucesión, ya decíamos, tiene que ver también con el fundamento legal, y en este caso, comunicar en caso necesario las limitaciones temporales, que en este caso geográficas, ya sea organizacionales del sucesor, no se puedan llevar a cabo. Entonces también, digamos, es parte de lo que en ese sentido se deben de también estar documentando en un plan de continuidad, que tenga que ver, digamos, con pues comunicar ya sea cómo se va a llevar a cabo esta línea de sucesión, los periodos operacionales, los motivos por los que se aplica la sucesión, el fundamento legal, y en este caso, pues, estar comunicando, en caso necesario, las limitaciones temporales u organizaciones del sucesor. Vamos a ver aquí algunas otras cuestiones que tienen que ver justamente con la dependencia o la parte de la interdependencia, que decíamos es parte también de los aspectos que componen un plan de continuidad de operaciones, y eso tiene que ver justamente con la relación que se puede dar entre un proceso de una dependencia y otra. El ejemplo, por ejemplo, en caso de la energía eléctrica, que en ese sentido, digamos, puede ser un suministro que también dependa digamos, de otra dependencia para llevar a cabo su proceso, por ejemplo, el proceso del agua. En caso de que no exista energía eléctrica, pues, digamos, el proceso o la distribución de agua también se vería afectada, ¿no? Entonces, digamos, es un ejemplo de cómo también tenemos que llevar a cabo este marcaje de esta dependencia o interdependencias que se puedan dar dentro de los mismos, digamos, dependencias y los procesos críticos que se pueden dar entre uno y otro. Entonces, también aquí a manera de ejemplo, también estamos viendo cómo se puede llevar a cabo o cómo se puede marcar este criterio que marca plan de continuidad de operaciones. Bien, una vez que ya definimos justamente esta parte del proceso crítico,
Esto nos va a permitir justamente a llevar a cabo o diseñar las estrategias de continuidad que se van a llevar a cabo en nuestras dependencias, ¿no? Básicamente esas estrategias de continuidad pues, son esa serie de acciones que permiten garantizar la restauración de los procesos críticos, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas, digamos, estrategias que, insisto, para el caso de la pandemia, pues ya se implementaron en varias de las dependencias? Una de ellas, pues bueno, es utilizar, y eso también depende en el sentido del riesgo o de la situación que estamos enfrentando. Vamos a ver que por alguna de estas estrategias es utilizar espacios alternos, y esto es importante señalarlo. Esto siempre y cuando, digamos, la dependencia cuente con los recursos, digamos, financieros para poder contar con una sede alterna. Y básicamente, pues, consiste en trasladar al personal y a los recursos a espacios, esto, ojo, previamente convenidos, ¿no? Esto sí también es importante señalarlo. Es importante recalcar que todos estos espacios alternos que se puedan dar también tienen y deben de tener una planeación, una sistematización en torno a cómo vamos a llevar a cabo este traslado, esta utilización de espacios alternos, ¿no? Entonces también es importante llevarlos a cabo de manera previa, convenidos en este caso, y también insisto, siempre y cuando, y esto no siempre aplica para todas las dependencias o incluso organizaciones, que se cuenten con los recursos económicos suficientes para poder contar con este tipo de espacios alternos, ¿no? El trabajo remoto quizás fue y es una de las estrategias que en ese sentido incluso estamos ahorita utilizándola para poder llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? El trabajo remoto, pues, representa en este caso la posibilidad de poder trabajar desde ubicaciones externas, ¿no? En este caso, mediante conexiones remotas. Para ello también, al igual que los recursos financieros, es necesario contar con ciertas tecnologías de la información, ¿no? Los BNPs, en este caso, que permitan justamente dotar de la posibilidad del trabajo remoto, ¿no? Esto prácticamente la Administración Pública Federal, incluso a nivel también privado, fue prácticamente lo que caracterizó en ese sentido y está todavía en algunas dependencias llevándose a cabo esto frente a la situación de pandemia, ¿no? Acuerdos recíprocos, que en este caso son acuerdos previos que se establecen con el sector público o privado, ¿no? Para utilizar aquellos espacios que en este caso también cuenten con características de equipamiento o equipos similares, digamos, a los de la organización que se encuentra en crisis, ¿no? Estos son, digamos, algunas estrategias que se están implementando. Por ahí en la lectura que también fue enviada, menciona algunas otras más. Pero, digamos, de manera de ejemplo, también quise poner este tipo de estrategias que también, digamos, son, si bien se ven sencillas, también es importante documentarlas, es importante hacer también un trabajo previo para poder, digamos, llevarlas a cabo y elegir una u otra. Depende, digamos, ya de los recursos que disponga nuestra organización, las características de nuestra organización, y decía yo la parte de recursos de tipo tecnológico, financiero, etcétera. Vamos a ver aquí, bueno, una manera de ejemplo, digamos, las sedes alternas, que también decía yo, si es parte de una de las estrategias que en este caso se documentan en un plan de continuidad de operaciones. Y en este caso, pues bueno, hay la sede alterna, es importante ubicar, digamos, la sede geográfica, la dirección, incluso si se pueden colocar las coordenadas, también es parte importante para caracterizar ese inmueble que sería, digamos, la sede alterna. Y en este caso, pues básicamente, también identificar, digamos, la vía de sucesión o cadena de mando, digamos, quién va a estar, y fue de lo que mencionamos anteriormente. Aquí vamos a estar encontrando justamente la estrategia, que es lo que estamos mencionando, ¿no? En este caso, la estrategia de continuidad va a ser justamente lo que se conoce como acuerdos recíprocos, ¿no? El personal responsable de este proceso se trasladará, en este caso, a la sede alterna, que, digamos, tiene ya, y de manera previa se acordó que en caso de que existiera crisis, pues se llevará a cabo en ese inmueble que también cumple con ciertas características del inmueble que se encuentra, digamos, en crisis. Estos son, digamos, algunos formatos. Esto me parece que es de la guía que en su momento diseñó la DGB.
la Dirección General de Normatividad de la Coordinación Nacional. Ha sufrido algunas modificaciones, pero bueno, son algunos formatos que también en términos para esquematizar estos componentes de un plan de continuidad de operaciones se pueden, digamos, ir retomando. Vamos a ver aquí también la parte que tiene que ver con los directorios o el responsable de la ejecución del proceso crítico. En este caso también es importante definir el nombre, el cargo, el área, de los teléfonos, que en este caso, digamos, es importante documentarlos, correos electrónicos, la línea de sucesión, en este caso, cómo se va a establecer esta jerarquía en esa toma de decisiones, también con los datos personales de este personal que conformaría, digamos, ese conjunto de personas para llevar a cabo esa toma de decisiones. Aquí, bueno, ya estamos viendo la dependencia e interdependencia. Ya habíamos comentado aquí cómo es que se lleva a cabo esta situación. Y vamos a ver aquí también lo que tiene que ver con los recursos humanos, materiales. Esto decía yo, sí es importante también documentarlos en función del proceso crítico que estamos, digamos, ya identificando en nuestra organización. Es importante también definir justamente con qué tipo de recursos de carácter tecnológico se cuentan, ¿no? Incluso hacer un presupuesto por este tipo de requerimientos, ¿no? Si se cuentan o no, en ese sentido también es importante hacer este tipo de análisis. El caso, por ejemplo, también de lo que tiene que ver con materiales, recursos de tipo material, también es importante. Y ojo, aquí lo importante es identificar los recursos que sean necesarios para llevar a cabo esa función crítica que ya previamente identificamos en nuestro inmueble. Bien, creo que ya tengo que irme un poco más rápido, ¿verdad? Sí, bien, entonces vamos a ver prácticamente para ir cerrando. La activación del plan básicamente pues tiene que ver justamente con la forma en la cual vamos, o el responsable que va a comunicar justamente la activación de un plan de continuidad de operaciones, ¿no? Justamente se empieza a convocar al personal adscrito, ¿no? Se reúne en este caso, es importante hacer esta bitácora de sucesos y acciones para poder ir documentando cómo vamos a implementar este plan de continuidad. Y en ese sentido, digamos, este es un formato que permite dar en cuenta de esta bitácora. Y por último, también es importante como parte de esta activación, documentar las lecciones que en este caso, digamos, se aprendieron, digamos, de esta situación de contingencia que vivió la dependencia en la institución, y esto con el propósito justamente de adoptar medidas que permitan mejorar, adoptar otro tipo de estrategias para darle continuidad a una dependencia o un proceso crítico en caso de que se vuelva, digamos, a presentar. Bueno, básicamente con esta lámina estamos terminando esta parte del plan de continuidad de operaciones. Básicamente en esta vamos a encontrar cuáles son los beneficios de poder diseñar ese tipo de planes. Es identificar probablemente los diversos eventos que podrían impactar la continuidad de operaciones, así como las repercusiones financieras, humanas, entre otras. Una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia. Esto agilizando las labores relacionadas a la continuidad de los procesos críticos, ¿no? Optimizando en este sentido recursos, fomentar una cultura de prevención en la dependencia o institución, y con ello quiero resaltar la importancia de crear dependencias, organizaciones resilientes, ¿no? Tema pandemia ha sido quizás uno de las pruebas más difíciles que ha tenido, digamos, no solamente en términos de salud, sino incluso para la continuidad de muchos procesos que se vieron propiamente interrumpidos de manera abrupta. Y creo que con ello y con esta lección que justamente como parte de estos planes de continuidad, que muchas de las dependencias de carácter federal, estatal, municipal, privado y público tuvieron que llevar a cabo, pues justamente se hizo y se resaltó la importancia de crear no solamente, digamos, desde la parte individual, ¿no? La parte de resiliencia, sino ya de manera, pues a nivel organizacional, la parte de formar organizaciones, dependencias resilientes, ¿no? Entonces creo que ese es un mensaje importante, y creo que en ese sentido quiero compartirles, ¿no? La necesidad de crear sociedades, dependencias resilientes, y eso se puede lograr justamente a partir del desarrollo, de la elaboración de ese tipo de plan
planes de continuidad, que forma parte justamente de este tercer plan de un programa interno de protección civil, ¿no? Con ello, bueno, estoy cerrando este tema, agradecerles la atención, y esperando que la información que haya proporcionado, les haya brindado, pues pueda, digamos, contribuir a las actividades que de manera cotidiana desarrollan en sus centros de trabajo. Pues agradecer la atención y no sé si pasemos a algunas preguntas. Muchas gracias por tu participación, maestra Rosario. A continuación vamos a seguir con el Muchas gracias.